Buenas, hoy le vamos a hablar acerca de métodos interactivos para sistemas no lineales de Newton-Raphson. Mi nombre es Luis Miguel Aroca Pacheco y mi grupo está conformado por Saret Gámez Moreno, Yusel C. Carolina Ávila Martínez. Bueno, método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson se calcula una raíz de cierta función en un intervalo determinado, partiendo de una aproximación inicial dada. Este método tiene unas condiciones que serían la función f cuya raíz se quiera hallar, también, también la derivada de f de dicha función y que sea diferente de cero. La aproximación inicial de x de 1 a la solución. Y aquí podemos ver una fórmula que sería x de 2 igual a x de 1 menos f de x sobre la derivada de x, de f de x. Ahora voy a hablar acerca del método de Newton-Raphson, pero en sistemas no lineales. Bueno, esto consiste en elegir las coordenadas de un punto de x y y como aproximación de un punto de intersección de las funciones. ¿Cuáles son las funciones? U y v. Como podemos observar en la gráfica, están las funciones u y la función v. Y están los puntos de coordenadas que serían la de x y la de y. Obtener los valores de las funciones u, que sería x y las de v, que también sería x y y. Ahí lo podemos observar en la gráfica nuevamente. Y aquí ya tenemos que evaluar las coordenadas de x de 1 y de y de 1. Y localizar los cuatro puntos de u y de v. Bueno, luego tenemos que trazar una recta tangente paralela a la secante, uno de los puntos, y otra tangente paralela a la secante que une los puntos. Después, el punto de intersección de estas dos tangentes constituyen a una segunda aproximación que sería x de 2 y y de 2 del punto de intersección de las dos funciones. Bueno, este proceso se tiene que repetir número de veces hasta que las coordenadas del punto de intersección de x y de y coincidan prácticamente con el valor exacto de la intersección entre las dos curvas, que serían ya las dos líneas verdes. Esas dos líneas tienen que llegar hasta ese punto de esa intersección de la curva. Bueno, la fórmula para múltiples ecuaciones se obtiene en formas idénticas, solo debe usar una serie de Taylor de múltiples variables para tomar en cuenta ¿cómo es que si hay más de una variable? Explicación y demostración de fórmulas matemáticas. Para dos variables de ecuaciones no lineales, la serie de Taylor de primer orden se escribe. Tenemos dos ecuaciones no lineales que es U y V y queda representada de esta forma. U sub I que significa la aproximación respecto al punto de intersección más 1 igual a U sub I más X sub I más 1 menos X sub I por la derivada más y sub i más 1 menos y sub i por la derivada, y v queda representado de la misma forma. Para seguir utilizando la serie de Taylor, entonces lo igualamos a cero y nos queda u sub i por más la derivada por x sub i más 1 menos la derivada por x sub i más la derivada por y sub i más 1 menos la derivada por y sub i y lo igualamos a cero. De igual forma nos queda para la otra función v sub i. Luego se ordenan las ecuaciones. También utilizamos el método
jacobiano y entonces nos queda que se toma la primera función y se deriva con cada variable. Con la fórmula anterior entonces nos queda que x sub i más 1 es igual a x sub i menos u sub i por la derivada menos b sub i por la derivada, todo esto sobre el método jacobiano. De igual forma nos queda para y sub i más 1 igual a y sub i por b sub i multiplicado por la derivada menos u sub i por la derivada, todo sobre el método jacobiano. Buenas, mi nombre es Yuselsi Carolina Vila Martínez. En esta diapositiva tendré una explicación del procedimiento con un ejercicio algebraico. Para iniciar tenemos una función u y una función v. Estas dos funciones son unas curvas en el plano donde buscaremos el punto donde ya se cruza a través de iteraciones. Aquí el ejercicio nos da las dos funciones y el valor del punto para x y para y. Lo primero que haremos es derivar a x en la primera función, u, que nos quedaría 2x menos 10. Después derivamos a y en la función u, que nos quedaría 2y. Después, en la segunda función, que es v, vamos a derivar a x y a y como lo hicimos anteriormente. Entonces nos quedaría que la derivada de x con respecto a la función v es igual a y al cuadrado más 1. Y la derivada de y respecto a la función v es de 2xy menos 10. Aquí mismo evaluaremos a x y a y en la derivada. Entonces nos quedaría que la derivada en x es igual a menos 10 de la función u y la derivada de y en la función u es igual a 0. Lo mismo con la función v en x, que es 1, y en y, que es menos 10. Después evaluamos cuánto vale la función v y u respecto al punto dado anteriormente, que es x igual a 0 y y igual a 0. Aquí al evaluarla, la función u nos da 8, y la función v nos da 8. Como utilizaremos la fórmula del método jacobiano, que es una matriz de derivadas, entonces la vamos a aplicar aquí a nuestro ejercicio. Entonces tenemos que la derivada de x con respecto a u es menos 10. La derivada de y con respecto a u es 0. La derivada de v con respecto a x es 1. Y la derivada de y con respecto a v es menos 10. Al aplicar la matriz nos daría que el método jacobiano es igual a 100. Esto aplicaría para la primera iteración, como se ve aquí en la tabla. Entonces esto lo utilizamos para hallar el siguiente punto que se está acercando a la intersección más cercana del cruce entre las dos curvas. Y fuimos utilizando para hallar
la siguiente, la siguiente X más cercana al punto de intersección de las dos curvas, utilizamos esta fórmula. Y esto aquí se ve que está la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta iteración. Aquí se especifica la X, la Y, la U, la función U, la función V, la derivada de X con respecto a U, de X con respecto a V, de Y con respecto a U y de Y con respecto a V y el método jacobiano. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas en nuestras diapositivas. Y aquí tenemos la aplicación de el método Newton-Raphson de sistemas no lineales aplicándolo en el programa Excel. Y eso sería todo. Gracias.